Hola, hoy leemos Alguien en la ventana, libro de M. B. Bronson. Es la primera vez que escribo desde que estamos en este lugar, pero debo hacerlo, pues ni siquiera sé si fue cierto lo que me ocurrió, y tampoco me atrevo a hablarlo con mis padres de esto. Cuando vi a ese niño por la ventana, me puse muy feliz. Él me pidió con señas ir para allá y que no dijera nada. Mi cachorro ladraba mucho y yo lo calmaba. No quería que mis papás supieran lo que estaba haciendo. Además, el chico me había dicho muy claro, tenía que guardar silencio. Sentía como si estuviera haciendo algo muy malo, pero pensándolo bien, no lo parecía tanto. Solo iba a visitar a un vecino que seguramente vivía de incógnito en el edificio. Probé alguna de las llaves del manojo que me dio mi papá, pero no atinaba con ninguna, así que toqué a la puerta. Si el niño estaba dentro, pues mejor que me abriera y no me tuviera allí perdiendo el tiempo. Con todas esas llaves, pero nada pasó. No se oía ruido dentro, ni voces, ni nada. Seguí intentando con las llaves que me faltaban hasta que di con la que era. Hola, dije quieto, pero el chirrido de la puerta al abrirse hizo que mi saludo se perdiera por completo. Mi cachorro se asustó y corrí despavoriado hacia nuestro departamento. Por un momento pensé hacer lo mismo que él, pero al final decidí entrar. En el recibidor había algunos muebles cubiertos por sábanas y las cortinas estaban cerradas. A través de ella entraba un poco de luz que iluminaba el polvo flotante. Era muchísimo y se perdía entre las telarañas que colgaban en las esquinas. Sentí un escalofrío y repetí mi saludo más fuerte, pero de nuevo no tuve respuesta. El olor del departamento era muy pesado. No olía a nada asqueroso, sino como a algo viejo y húmedo. Oye, niño, ya vine, dije sin levantar la voz. Entonces empecé a escuchar una musiquita, la típica de cajita de música que si uno la oye en cuanto un bebé recién nacido suena hasta linda, pero en un departamento abandonado y lleno de telarañas resulta más bien macabra. Veía del cuarto donde había visto asomado al niño. Claro, es lógico, pensé, pero un momento después me di cuenta de que nada ahí era lógico. Ese aparecía en un departamento abandonado. ¿Cómo podría vivir un niño allí, aunque fuera refugiado? Además, mis papás ya me habían dicho que nosotros éramos los únicos habitantes del edificio. En ese momento me dio miedo y quise correr. Alguien en la ventana. Juan Pablo Gázquez. Capítulo 1. Ahora Alejandro tenía una recámara mucho más grande que la de antes. Eso sí, las paredes estaban recién pintadas y entraba mucha luz a través de dos ventanas. Si se asomaba por una de ellas, veía el departamento de enfrente, el cual no tenía ninguna gracia porque estaba vacío. Si se asomaba por la otra, podía ver 4 pisos abajo, lo que antes había sido un jardín, y ahora era pura tierra, excepto por una pequeña esquina con algo de pasto fresco y una enredadera que extendía sus ramas por la pared. Su papá había prometido que dentro de poco eso sería de nuevo un jardín lleno de pasto, donde pondrían un columpio y cuando hiciera calor una piscina inflable. Pero Alejandro continuaba con la ley de hielo. No les hablaría a sus papás por el resto de la eternidad. Él no quería mudarse y no entendía por qué habían decidido dejar su casa desde siempre, en una colonia fuera de la ciudad, si habían sido tan felices allá por los 11 años de Alejandro. Eso era inconcebible. Simplemente es ilógico dejar una casa donde lo tienes todo para ir a vivir a un edificio viejo y maltratado. Su madre vio el edificio en el periódico. Esta propiedad había pertenecido a uno de sus antepasados y se buscaba algún descendiente para asignarla de nuevo y regularizarla. Alejandro había escuchado escenas de conversaciones entre sus padres. En ellas hablaban de abogados, prediales y no sabía cuántas cosas más, pero no entendía nada de eso. Solo sabía que por culpa de una tonta herencia de alguien a quien ni siquiera conocían, había perdido su vida, sus amigos y su colegio. Es decir, había perdido su felicidad. No sabemos ni quién es esa persona que se murió, rezongaba Alejandro. Sí sabemos, aclaró su papá.
Era prima segunda de la bisabuela de tu mamá. Su esposo era arquitecto y construyó el edificio. Ah, bueno, ¿y por qué no se lo dejaron a sus propios hijos? Los papás se miraron porque seguramente no tenían, suspiró la mamá. Ojalá, remató el papá. En efecto, así fue. Durante el periodo de trámites nadie pareció reclamar la propiedad. Todo se llevó a cabo en los mejores términos y finalmente la mamá de Alejandro tuvo en sus manos las escrituras del inmueble, cuya construcción databa de los 40. O sea, es un vejestorio, anticipó Alejandro. Él conoció el edificio el día que llegaron a vivir ahí, entonces entendió por qué sus papás nunca habían querido llevarlo. Hubiera escapado de casa antes de permitirles que lo arrastraran a vivir a ese lugar. Era 4 pisos igual de espantosos, excepto una parte del cuarto, que solo tenía diferentes vistas desde fuera. Las ventanas nuevas en el local de la planta baja había un viejo negocio de lavandería, con grandes letreros que algún día fueron amarillos, con la palabra clausurado, muy borrosa repetida en todos ellos, mientras los papás seguían dando indicaciones a los hombres de la mudanza. Alejandro se asomó a la lavandería. Lo que pudo ver a través de los vidrios sucios fue un par de hileras de lavadoras separadas por un pasillo y al fondo un ventanal, desde donde entraba algo de luz. Alejandro, sin tener claro por qué, sintió un escalofrío y se alejó de la lavandería. Los papás de Alejandro habían decidido ocupar uno de los departamentos del 4.º piso al que habían puesto las ventanas, antes de llevar a cabo sus grandiosos planes para el lugar. Tenían algunos ahorros y pedirían un permiso al banco para poder remodelar el sitio y vivir cómodamente en las rentas de los 4 departamentos restantes y del local. Sobran 5 departamentos, 6 menos 1, 5, observó Alejandro. No resistió romper la ley de hielo para aclarar lo elemental de las matemáticas. Total, el resto de la eternidad era mucho tiempo. Podía ser una excepción de vez en cuando. No haremos de este piso un solo departamento y tendremos un penthouse enorme, dijo el papá con entusiasmo. Podemos hacer un solar y poner plantas, agregó la mamá. Alejandro solo escogió de hombros, a él no le importaban esas cosas. Nada le causaba entusiasmo si no podía concluir con unos amigos de la cuadra y de la escuela. Ahora todos ellos estaban demasiado lejos. Sus papás habían intentado convencerlo de que podría seguir viviéndolos de vez en cuando, pero él sabía que no era así. ¿Ir a la ciudad? ¿Para qué? Si allá tenían todo y bajar a la ciudad era garantía de neurosis. Era cierto, había mucho tránsito, mucha gente, el aire olía mal y molestaba en la garganta. A nadie de su antigua colonia le gusta ir a la ciudad, a él tampoco. Alejandro también sospechaba que ellos no irían más por allá. Y a cada momento esa sospecha se convertía en certeza. Sus padres miraban el lugar como si fuera un gran tesoro. No parecía que quisieran volver a salir de allí jamás. La tristeza lo llenaba casi por completo, pero Alejandro no quería llorar frente a sus papás. Tomó una de las cajas de cartón con su nombre junto a una carita feliz que por supuesto no había hecho él, y la llevó a la que sería a partir de esa noche su habitación. Apenas cerró la puerta, las lágrimas empaparon sus ojos, miró las paredes blancas y brillantes, y solo pudo pensar en un futuro triste y opaco. ¿Qué haría ahora, solo en este edificio? Sus papás le habían advertido que la ciudad no era como el lugar donde vivía antes. Allí los niños no salían a jugar solo hasta el anochecer. Era peligroso y también sabía lo difícil que sería asistir a un nuevo colegio a medio año escolar. Los amigos se hacen en los primeros días de clase. Para entonces todos los grupitos están formados y él no tendría lugar en ninguno. Alejandro no derramó demasiadas lágrimas. Pronto la tristeza fue desplazada por el enojo y la preocupación que le hacía sentir el corazón apretado y un hoyo en el estómago, pero no le provocaban llanto. Suspiró profundamente, como a veces se hace después de un berrinche, y sintió algo de náusea. Era el olor a pintura reciente de esas paredes. La ventana que daba al jardín estaba abierta, pero la otra no. Por eso no circulaba el aire. Alejandro tiró de la manija, parecía atascada. Intentó con más fuerza, pero era imposible. Entonces vio una silueta pasar por la ventana sin cristal del departamento enfrente. Tal vez era su papá o su mamá, que había ido a hacer planes pensando en el futuro penthouse. En ese momento la puerta
de su recámara se abrió y sus papás entraron con una caja grande. Alex, hijo, acércate, pidió su mamá. Su papá colocó la caja en el suelo. Esto es para ti, no queremos que te sientas solo mientras te adaptas, dijo su papá. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué miras? ¿Están todavía los señores de la mudanza?, preguntó Alejandro, sin dejar de mirar hacia la ventana de enfrente. No, terminaron de bajar todo y se fueron. Ahora nos toca a nosotros arreglar un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? A su mamá se había acercado a la ventana. No sé, nada, contestó Alejandro y miró por primera vez la caja que movía por sí sola en el suelo. ¿Pero lo habían hecho? Sí, dentro de la caja brincaba un cachorro tratando de salir. Era un perrito color miel, de patas grandes, orejas caídas y una lengua que lamía sin mirar para su cara. Alejandro se sintió feliz por primera vez en mucho tiempo. Gracias, pa. Gracias, ma, dijo, olvidando por completo la ley del hielo. Bueno, ven a ayudarnos un poco en lo que piensas un nombre para este muchacho, dijo el papá. Alejandro asintió con la cabeza. El papá lo vio acariciando a su cachorro y se sintió tranquilo. Decidido darle unos minutos a solas con su nueva mascota y salió de la recámara. Alejandro se paró para ir detrás de él. Ven, amigo, llamó al perrito, pero este se había ido a parar enfrente de la ventana atascada. Brincaba tratando de alcanzarle y lanzaba esos ladridos agudos y chistosos de los cachorritos. Alejandro lo cargó y se asomó con él a la ventana. Esta vez no vio para pasar rápidamente una silueta. Ahí estaba asomado. Era un niño que, a la distancia y a la luz del atardecer, parecía de su misma edad. Un niño en el edificio y un perro, ¿qué más podía pedir? El niño sonrió, lo saludó agitando la mano. Alejandro dejó el perro en el suelo, jaló la ventana con todas sus fuerzas y solo hasta que tuvo los cachetes rojos y las manos adoloridas, la ventana cedió. Ya podía saludar a su vecino, pero antes de que pudiera decir algo, el niño se puso el dedo enfrente en la boca, diciendo silencio, y después hizo otra seña que quería decir ven. Alejandro le contestó, también con señas, que en un momento estaría allí, y que guardaría silencio. Salió de su recámara con el cachorro brincando tras él. Sus papás escuchaban música en una grabadora de pilas mientras acomodaban los muebles. Parecía como si ensayaran la coreografía de un musical llamado La Alegre Mudanza. Falta una de mis cajas, creo que quedó allá abajo, dijo Alejandro. Pues vas a tener que ir tú por ella, campeón, porque yo he subido esas escaleras como 100 veces, dijo el papá y le lanzó un gran manojo de llaves. Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta. Capítulo 1. Ese año pasaron muchas cosas en este país. Entre otras, Andrés y yo nos casamos. Lo conocí en un café de los Portales. ¿En qué otra parte iba a ser si en Puebla todo pasaba en los Portales, desde los noviazgos hasta los asesinatos, como si no hubiera otro lugar? Entonces, él tenía más de 30 años y yo menos de 15. Estaba con mis hermanas y sus novios cuando lo vimos acercarse. Dijo su nombre y se sentó a conversar entre nosotros. Me gustó. Tenía las manos grandes y unos labios que apretados daban miedo, y riéndose, con confianza, como si tuviera dos bocas. El pelo, después de un rato de hablar, se le alborotaba y le caía sobre la frente con la misma insistencia con que él lo empujaba hacia atrás en un hábito de toda la vida. No era lo que se dice un hombre guapo. Tenía los ojos demasiado chicos y la nariz demasiado grande, pero yo nunca había visto unos ojos tan vivos y no conocía a nadie con su expresión de certidumbre. De repente me puso una mano en el hombro y preguntó, ¿verdad que son unos pendejos? Miré alrededor sin saber qué decir. ¿Quiénes?, pregunté. Usted diga que sí, que en la cara se le nota que está de acuerdo, pidió riéndose. Dije que sí, y volví a preguntar, ¿quiénes? Entonces él, que tenía los ojos verdes, dijo cerrando uno. Los poblanos, chula. ¿Quiénes si no? Claro que estaba yo de acuerdo. Para mí los poblanos eran esos que caminaban y vivían como si tuvieran la ciudad escriturada a su nombre desde hacía siglos. No nosotras, las hijas de un campesino que dejó de ordeñar vacas porque aprendió a hacer quesos. No él, Andrés Asensio, convertido en general gracias a todas las casualidades y todas las astucias menos la de haber heredado un apellido con escudo. Quiso acompañarlos hasta la casa y desde ese día empezó a visitarla con frecuencia, a dilapidar sus coqueterías conmigo y con toda la familia, incluyendo a mis papás que estaban tan divertidos y halagados como yo. Andrés les contaba historias en las que siempre resultaba triunfante.
No hubo batalla que él no ganara, ni muerto que no matara por haber traicionado a la revolución o al jefe máximo o a quien se ofreciera. Se nos metió de golpe a todos, hasta mis hermanas mayores, Teresa, que empezó calificándolo de viejo, concupiscente, y Bárbara, que le tenía un miedo atroz. Acabaron divirtiéndose con él casi tanto como Pía, la más chica. A mis hermanos los compró para siempre, llevándolos a dar la vuelta en su coche. A veces traía flores para mí y chicles americanos para ellos. Las flores nunca me emocionaron, pero me sentía importante arreglándolas mientras él fumaba un puro y conversaba con mi padre sobre la laboriosidad campesina o los principales jefes de la revolución y los favores que cada uno le debía. Después me sentaba a oírlos y dar opiniones con toda la contundencia que me facilitaban la cercanía de mi padre y mi absoluta ignorancia. Cuando se iba, yo lo acompañaba a la puerta y me dejaba besar un segundo, como si alguien nos espiara. Luego salía corriendo tras mis hermanos. Nos empezaron a llegar rumores. Andrés Asensio tenía muchas mujeres, una en Zacatlán y otra en Cholula, una en el barrio de la Luz y otras en México. Engañaba a las jovencitas, era un criminal, estaba loco. Nos íbamos a arrepentir. Nos arrepentimos, pero años después. Entonces mi papá hacía bromas sobre mis ojeras y yo me ponía a darle besos. Me gustaba besar a mi papá y sentir que tenía 8 años, un agujero en el calcetín, zapatos rojos y un moño en cada trenza los domingos. Me gustaba pensar que era domingo y que aún era posible subirse en el burro, que ese día no cargaba leche. Caminar hasta el campo sembrado de alfalfa para quedar bien escondida y desde ahí gritar: «¿A que no me encuentras, papá?» Oír sus pasos cerca y su voz: «¿Dónde estará mi niña? ¿Dónde estará esa niña?» Hasta fingir que se tropezaba conmigo. «Aquí está la niña», y tirarse cerca de mí, abrazarme las piernas y reírse. Ya no se puede ir la niña, la tiene atrapada un sapo que quiere que le dé un beso. Y de veras me atrapó un sapo. Tenía 15 años y muchas ganas de que me pasaran cosas. Por eso acepté cuando Andrés me propuso que fuera con él unos días a Tecolutla. Yo no conocía el mar. Él me contó que se ponía negro en las noches y transparente al mediodía. Quise ir a verlo, nada más dejé un recado diciendo: «Queridos papás, no se preocupen, fui a conocer el mar». En realidad fui a pegarme la espantada de mi vida. Yo había visto caballos y toros irse sobre yeguas y vacas, pero él... Obras clásicas de siempre. Caballería Roja. La hija. El comandante de la 6ª División comunicó que al amanecer en el nuevo día había que ocupar Novogrado-Boskin. En el Estado Mayor abandonado Querapino y nuestro convoy con gran estruendo quedó con retaguardia a lo largo de la carretera de aquella indestructible carretera que va a Brest, a Varsovia, mandando construir un día por Nicolás y con huesos de campesinos. Fluorescente en torno los campos de adormidera púrpura en vientos, sus juguetea en los centellos amarillos. El tierno trigo cerreceno se recorta en el horizonte, como el muro de un convento lejano. La aparible Bolinia se extiende a nuestro lado. Ante nosotros retrocede y su humilde en los bosques de abedulces, una niebla necarina que escala luego las cuestas floridas, prendiéndose con sus tenues brazos a las ramas de lúpulo. El sol de color naranja rueda por el horizonte como una cabeza cortada en las desgarraduras de las nubes. Se estremece una luz débil sobre nuestras cabezas, trémulas las tanderces de ocoso, el olor de la sangre derivada la víspera, y en los caballos muertos se filtra el fresco vesperal. El chevrú se oscurece, murmura y alcanza las espumosos nubes de sus remolinos de agua. Como las puentes están rotos, vedeamos el río sobre las ondas resposas.
la luna mayor tática, los caballos se hunden en el agua hasta el lomo, y la corriente culebra murmurándola entre los centeneses de las patas de los caballos, un soldado que amenaza a ahogarse. Reniega brutalmente de la Madre de Dios. Las manchas negras de los cerros cubren el río, lleno de ruidos de silbidos y de cánticos que resuenan sobre las centellantes cifras de la luz lunar y los fulgentemente remolnos de las ondas. El libro Carta al Padre del autor de Franz Kafka. Querido padre, una vez, hace poco, me preguntaste por qué decía que te temía. Como de costumbre, no supe qué contestarte. En parte precisamente por el miedo que me das, y en parte porque son demasiados los detalles que fundamentan ese miedo. Mucho más de los que podría coordinar a medias mientras hablo. Y aún ahora, el intento de contestarte por escrito resultará muy incompleto, ya que también al escribir me inhiben el miedo y sus consecuencias y por qué el tema, por su magnitud, exceden mucho tanto mi memoria como mi entendimiento. Para ti, el caso fue siempre muy simple, por lo menos así nos pareció a mí y a tantos otros a los que hablaste al respecto, sin que hicieras alguna discriminación. Las cosas te parecían más o menos así. A lo largo de tu vida has trabajado arduamente, sacrificándolo todo por tus hijos y sobre todo por mí. En consecuencia, yo he vivido pródigamente, he tenido la libertad de estudiar lo que quisiera, no he tenido que preocuparme por mi sustento ni por otros problemas serios. A cambio de eso no me pedías que te agradeciera algo, ya que conoces la gratitud filial. ¿Pero esperabas al menos algún acercamiento, alguna señal de simpatía? En vez de eso siempre te he rehuido, encerrándome en mi cuarto con libros, con amigos alocados e ideas exageradas. Jamás conversé contigo con confianza. No me acerqué a ti en el templo ni te fui a ver a Frances Bass. Además tampoco supe lo que significaba preocuparse por una familia. Jamás me interesé por tu negocio ni por tus demás asuntos. Te endosé la fábrica y luego la abandoné. Apoyé a Otla en su necesidad y, mientras por ti no soy capaz de mover un dedo, ni siquiera darte una entrada por el teatro, lo haría todo por mis amigos. 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando los lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pilas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima.
José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Exploró palmo a palmo la región, inclusive al fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. El único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un ascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro de un esqueleto calcificado que llenaba colgado en el cuello de un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquiades. Dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gitanesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquiades, otra vez, trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los 2 lingotes imantados y 3 piezas de dinero colonial, a cambio de una lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones, y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla. Entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y un riesgo de su propia vida, tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos. Al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, se extravió en pantanos desmesurados. Remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fiestas, la desesperación y la peste, antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometió intentarlo tan pronto como se le ordenara al gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquiades del fracaso de su iniciativa y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. Yo fui niño en una época de esperanza. Quise ser científico desde mis primeros días de escuela. El momento en que cristalizó mi deseo llegó cuando capté por primera vez que las estrellas eran soles poderosos, cuando constaté lo increíblemente lejos que debían estar para parecer como simples puntos de luz en el cielo. No estoy seguro
de que entonces supiera siquiera el significado de la palabra ciencia, pero de alguna manera quería sumergirme en toda su grandeza. Me llamaba la atención el esplendor del universo. Me fascinaba la perspectiva de comprender cómo funcionan realmente las cosas, de ayudar a descubrir misterios profundos, de explorar nuevos mundos, quizá incluso literalmente. He tenido la suerte de haber podido realizar este sueño, al menos en parte. Para mí, el romanticismo de la ciencia sigue siendo tan atractivo y nuevo como lo fuera aquel día, hace más de medio siglo, en que me enseñaron las maravillas de la Feria Mundial de 1939. Popularizar la ciencia, intentar hacer accesibles sus métodos y descubrimientos a los no científicos, es algo que viene a continuación de manera natural e inmediata. No explicar la ciencia me parece perverso. Cuando uno se enamora, quiere contarlo al mundo. Este libro es una declaración personal que refleja mi relación de amor de toda la vida con la ciencia. Pero hay otra razón. La ciencia es más que un cuerpo de conocimiento. Es una manera de pensar. Preveo cómo será la América de la época de mis hijos o nietos. Estados Unidos será una economía de servicio e información. Casi todas las industrias manufactureras clave se habrán desplazado a otros países. Los temibles poderes tecnológicos estarán en manos de unos pocos y nadie que represente el interés público se podrá acercar siquiera a los asuntos importantes. La gente habrá perdido la capacidad de establecer sus prioridades o de cuestionar con conocimiento a los que ejercen la autoridad. Nosotros, aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosos nuestros horóscopos, con las facultades críticas en declive, incapaces de discernir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es cierto, nos iremos deslizando, casi sin darnos cuenta, en la superstición y la oscuridad. La caída en la estupidez de Norteamérica se hace evidente principalmente en la lenta decadencia del contenido de los medios de comunicación, de enorme influencia, las cuñas de sonido de 30 segundos, ahora reducidos a 10 o menos, la programación de nivel ínfimo, las crédulas presentaciones de pseudociencia y pseudosuperstición, pero sobre todo una especie de celebración de la ignorancia. En estos momentos, la película en video que más se alquila en Estados Unidos es Dumb and Dumber. Beavis y Butthead siguen siendo populares e influyentes entre los jóvenes. Don Quijote de la Mancha. En una aldea de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía, no hace mucho tiempo, un hidalgo de mediana edad. Tendría unos 50 años, era delgado, sus piernas eran largas y flacas, y su cara seca. Le gustaba madrugar e ir de caza. Unos dicen que se llamaba Quijada, o Quesada, y otros Quijana. Por esto importa poco a nuestra historia. Se pasaba las horas leyendo libros de caballerías, hasta tal punto que dejó de cazar. Ya no le interesaba más que leer esas historias apasionantes. Incluso vendió tierras para comprarse más libros. Leía día y noche las aventuras fantásticas que vivían los caballeros de esos libros, y acabó creyendo que todas eran ciertas, que había gigantes y encantadores, desafíos y batallas. Odiaba a los malos y admiraba a los valientes, y tanto se metió en esos libros maravillosos que decidió hacerse caballero andante, como sus personajes, para conseguir fama y ayudar a la gente. Pero para ser caballero andante necesitaba 3 cosas: armas, caballo y una dama a quien servir. Encontró en su casa las armas de sus bisabuelos. Estaban llenas de moho, pero él las limpió. Entonces se dio cuenta de que le faltaba un casco que le cubriera la cabeza. Lo hizo de cartón, y para probar si era fuerte, le dio 2 golpes con la espada. Y claro, lo rompió, de tal manera que hizo otro con barras de hierro por dentro, pero no lo probó de nuevo, por si se le volvía a romper. Fue a ver a su caballo, que solo tenía piel y huesos, y decidió que debía ponerle un nombre adecuado a su nuevo oficio. 4 días tardó en encontrar el de Rocinante, que le pareció que era un nombre significativo
Así todo el mundo sabría que había sido antes Rosín y que ahora era el primer Rosín del mundo. Se pasó luego 8 días buscándose a sí mismo nombre de caballero, hasta que encontró el de Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué un Quijote? Palabra cercana a su apellido. Es una pieza de la armadura del caballero que protege el muslo, y como él era de la Mancha, lo añadió a su nombre, como solían hacerlo los héroes de los libros de caballería. Uno de sus modelos, el gran Amadís, se llamaba de Jaula, para hacer famosa su patria. Él haría lo mismo. Tenía ya armas, caballo y nombre, pero se dio cuenta de que le faltaba algo esencial, una dama a quien amar, porque cuando él venciese a gigantes o caballeros, como solía ocurrir, pensaba, tendría que mandarlos a su dama para que se pusiera a sus pies y le contaran cómo los había vencido el gran Don Quijote de la Mancha. Capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más, vaca de carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos de los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de vellugo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjetura verisimiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto no importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aun la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas anejas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón emplaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos de vuestra divinidad, divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarlas el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera
el mismo Aristóteles. Si resucitara para solo ello, no estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales, pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre doctor, graduado de Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada su condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón con su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. Buenas tardes, directivos. Mi nombre es Isis Neftalí Saldaña López, del grupo 412 del turno vespertino. Les voy a presentar el libro de Don Quijote de la Mancha, del autor Miguel de Cervantes. Bueno, pues empecemos. Primera parte, capítulo 1. ¿Qué trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de la lanza en Astillero, adarga antigua, rocingo flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos que quebratos los sábados, lentejas los viernes, algún palominio de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de la hacienda, el resto de bella, concluida, sayo de velarte, calzado de velludo, parte añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de la hacienda, el resto de bella, concluida, sayo de velarte, calzado de velludo, parte añadidura, parte de las fiestas, para su pantiflos de los mensos y los días de entre semana, se arrollaban con su vellori de los más finos. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocío como tomaba la poderamia. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjutlo de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenían sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que desde caso escriben, aunque por conjeturas. Pues de saber que sobredicho hidalgo, los ratos que estaban ociosos, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías. Desatino en esto, que vendía muchas negadas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuentos pudo haber de ellos. Verisímiles se dejan atender, que se llamaba Quijada,
pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en una narración de él no se salga un punto de la verdad. Y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas escritadas razones cuyas les parecían de perlas, y más cuando llevaban a leer aquellos requimiembros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sin razón, que a mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fervosura, y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedoras del crecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el poder caballeroso el juicio, y desvelándose por atenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mestón Aristóteles. Luego al lector, váleme Dios y cuánta gana debes de estar esperando ahora, lector ilustre o quier plebeyo. Este prólogo, creyendo hallar en venganza, riñas y vituperios del autor del segundo Don Quijote, digo de aquel que dicen que se engendró en Torrecillas y nació en Tarragona, pues en verdad que no te he de dar este contento, que puesto los agravios despiertan la cólera en los humildades, en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción a esta regla. Quisiera que tú lo dieras del asno, del mentecato y del atrevido, pero no me pasa por el pensamiento. Castíguele a su pecado con su pan, que se lo coma y allá se le su pecado. Lo que no he podido dejar de sentir es que me noté viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no pase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más santa ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver venideros. Si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien más las mira, son estimadas, al menos en la estimación de los que saben dónde se cobraron, que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en fuga, y que esto en mí de manera que si ahora me propusieran facilitaran un posible. Quisiera antes haberme hallado en aquella ficción prodigiosa que sanó ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella. Los que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, estrella que son guía a los demás cielo, de la honra, y al desear la justa alabanza, y hace advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años. He sentido también que me llamé envidioso y que como a ignorante me describa que sea la envidia, que en realidad de verdad de dos hay. Yo no conozco sino a la santa, a la noble y bien intencionada, y siendo esto así como lo es, no tengo yo de perseguir a ningún sacerdote, y más si tiene por añadidura de ser familiar del santo oficio, y si lo dijo por quien parece que lo dijo engañándose. De todo en todo, ¿qué tal adoro el ingenio, admiro las obras y la ocupación continua y virtuosa, pero en perfecto le agradezco a este señor autor el decir que mis novelas son más satíricas que ejemplares, pero que son buenas,
y no lo pudieran ser si no tuviera de todo. ¿Toda era? Gabriela García, el amor en los tiempos de cólera. Era inevitable el olor de las almendras amargas. Recordaba siempre al destino de los amores contrarios. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa, todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde así muchos años. El refugiado antillano Jean de Saint, inválido fotógrafo de niños, y su adversario de ajedrez más compulsivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con Chaumedio de Sinao de oro. Encontró el cadáver cubierto con una marca de cárter de campaña donde había dormido siempre, cerca de un turberete con la cabeza que había servido para vaporizar el veneno. En el suelo amarrado de la parte de caje estaba el cuerpo tendido de una gran arnés de negro de pecho lavado, y junto a él estaban las muletas, el cuarto sofocante, abrigado, que hacía al mismo tiempo él ahorcaba, y el laboratorio empezaba a iluminarse apenas con el resplandor al amanecer en la ventana abierta, pero en la luz bastante para reconocer inmediato la autoridad de la muerte. Las otras ventanas, así como cualquier requicio de la habitación, estaban amordadas con trapos o selladas con jarrones negros, y eso aumentaba su densidad opresiva. Había un menso artiborado de frescos y plomos sin returos, y dos cubiertas de pertrés descargado bajo un foco ordinario cubierto de papel rojo. La cerca cubierta, la de líquido fijado, era que estaba junto al cadáver. Había revistas y periódicos viejos por todas las partes, pilas de negativos en la placa de vidrio, muebles rotos, pero estaba preservado de polvo por una mano diligente, aunque el aire de la ventana había purificado el ambiente. Aún quedaba, para quien supiera identificarlo, el resplandor tibio de los amores, sin ventura de las almendras amargas. El doctor Juvenal Urbino había pensado más de una vez, sin ánimos premonitorios, de que él no era un lugar propicio para morir. Gracias a Dios, pero con el tiempo terminó por suponer en su desorden. Obedecía tal vez a una determinación cifrada, a divina providencia. El año en que esperaba morir, se pasó la mayor parte de su 53º cumpleaños, como la mayoría de los demás días, oyendo a la gente quejarse de su madre. Madres desconsideradas, madres crueles, madres sexualmente provocativas, madres fallecidas, que seguían vivas en la mente de sus hijos, madres vivas a las que sus hijos querían matar. El señor Bishop, en particular, junto con la señorita Levy y el realmente desafortunado Roger Zimmerman, que compartía su piso del Upper West Side y al parecer su vida cotidiana,
y sus vívidos sueños con una mujer de mal genio, manipuladora e hipocondríaca, que parecía empeñada en arruinar hasta el menor intento de independizarse de su hijo. Dedicaron sus sesiones a echar pestes contra las mujeres que los habían traído al mundo. Escuchó en silencio terribles impulsos de odio asesino, para agregar solo de vez en cuando algún breve comentario benévolo, evitando interrumpir la cólera que fluía a borbotones del diván. Ojalá alguno de sus pacientes inspirara hondo, se olvidara por un instante de la furia que sentía y comprendiera lo que en realidad era furia hacia sí mismo. Sabía por experiencia y formación que, con el tiempo, tras años de hablar con amargura en el ambiente peculiarmente distante de la cultura del analista, todos ellos, hasta el pobre, desesperado e incapacitado Roger Zimmerman, llegarían a esa conclusión por sí solos. Aún así, el motivo de su cumpleaños, que le recordaba de un modo muy directo su mortalidad, lo hizo preguntarse si le quedaría tiempo suficiente para ver a alguno de ellos llegar a ese momento de aceptación que constituye el eureka del analista. Su propio padre había muerto poco después de haber cumplido 53 años. Con el corazón debilitado por el estrés y años de fumar sin parar, algo que le rondaba sutil y malévolamente bajo la conciencia. Así, mientras el antipático Roger Zimmerman gimoteaba en los últimos minutos de la última sesión del día, él estaba algo distraído y no le prestaba toda la atención que debería. De pronto, oyó el tenue triple zumbido del timbre de la sala de espera. Era la señal establecida de que había llegado un posible paciente. Los Reyes Malditos, 1. El Rey de Hierro. Primera parte, la maldición. 1. La reina sin amor. Un leño entero sobre un lecho de brasas incandescentes se consumía en la chimenea por las vidrieras verdosas, de reticulado, de plomo. Se filtraba un día de marzo, avaro de luz, sentada en alto sitial de roble, cuyo respaldo coronaba los 3 leones de Inglaterra. La reina Isabel, esposa de Eduardo II, con la barbilla apoyada en la palma de la mano, miraba distraídamente la lumbre del hogar. Tenía 22 años. Sus cabellos de oro, recogidos en largas trenzas, formaban como 2 asas de ánfora a cada lado de su rostro. Escuchaba a una de sus damas francesas, que le leía un poema de Duque Guillermo de Aquitania. Del amor no puedo hablar, ni siquiera lo conozco, porque no tengo el que quiero. La voz cantarina de la dama de compañía se perdía en aquella sala demasiado grande para que una mujer pudiera vivir dichosa en ella. Me ha pasado siempre igual. De quien amo no goce. No gozo, no gozaré. La reina sin amor suspiró. ¡Qué conmovedoras palabras!, exclamó. Diríase que han sido descritas para mí. Terminaron los tiempos en que un gran señor como el duque Guillermo demostraba tanta destreza en la poesía como en la guerra. ¿Cuándo me dijiste que vivió? Hace 200 años. Se diría que ese poeta fue escrito ayer. El más antiguo poeta francés conocido que escribió en romance vulgar, el duque Guillermo IX de Aquitania, es una de las figuras más sobresalientes e interesantes de la Edad Media. Gran señor, gran amador y muy ilustrado. Su vida e ideal fueron excepcionales por su época. El refinado fausto de que se rodeó en sus castillos dio origen a las
famosas cortes de amor. Querido liberar totalmente de la autoridad de la Iglesia, rehusó el papel urbano II, que fue a visitarlo expresamente a sus estados, participar en la cruzada. Aprovechó la ausencia de su vecino, el conde de Tolosa, para meter mano en sus tierras, pero el relato de las aventuras lo incitó a aprender por más tarde el camino de Oriente, a la cabeza de una fuerza de 30.000 hombres que llegó hasta Jerusalén. Scauril y de su hermano el rey Schasman. Cuéntase, pero Alá es más sabio, más prudente, más poderoso y más beneficio que en el que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad. Hubo un rey entre los reyes de Sasan, en las islas de la India y de la China. Era dueño de ejércitos y señor de auxiliares, de servidores y de un séquito numeroso. Tenía 2 hijos y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía más aún que el menor. El mayor reinó en los países, gobernó con justicia entre los hombres y por eso le querían los habitantes del país y del reino. Llamábase el rey Schahrian. Su hermano llamado Chasaman era el rey de Esmarcandia al-Aham. Siguiendo las cosas el mismo curso, residieron cada uno en su país y gobernaron con justicia a sus ovejas durante 20 años y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y florecimiento. No dejaron de ser así hasta que el mayor sintió vehementos deseos de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que partiese y volviese con él. El visir contestó: escucho y obedezco. Partió, pues, y llegó felizmente por la gracia de Alá. Entró en casa de Schasman, le transmitió la paz, le dijo que el rey Schahrian deseaba ardientemente verle y que el objeto de su viaje era invitarle a visitar a su hermano. El rey Schahzaman contestó: escucho y obedezco. Dispuesto los preparativos de la partida, mandando sacar sus tiendas, sus camellos y sus mulos, y que saliesen sus servidores y sus auxiliares. Nombró a su visir gobernador del reino y salió en demanda de las comarcas de su hermano. Pero a medianoche recordó una cosa que había olvidado. Volvió a su palacio secretamente y se encaminó a los aposentos de su esposa, y quien pensaba encontrar triste y llorando por su ausencia. Grande fue, pues, su sorpresa al hallarla despartiendo con gran familiaridad con un negro esclavo entre los esclavos. Al ver tal desacato, el mundo se oscureció ante sus ojos y se dijo: si ha sobrevenido esto cuando apenas acabo de llegar la ciudad, ¿cuándo sería la conducta de esta esposa si me ausentase algún tiempo para estar con mi hermano? Desenvainado inmediatamente el alfanje y acometiendo a ambos, los dejó muertos sobre los tapetes del lecho. Volvió a salir sin perder una hora ni un instante y ordenó la marcha de la comitiva y viajó de noche hasta avisar la ciudad de su hermano. Entonces éste se alegró de su proximidad, salió a su encuentro y al recibirlo le deseó la paz. Se regocijó hasta los mayores límites del contento, mandó adornar el horno suyo la ciudad y se puso a hablarle lleno de efusión. Pero el rey Schahzaman recordaba la fragilidad de su esposa y una nube de tristeza le velaba la fe.
Su tez se había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado al verle de tal modo. El rey Schahriar creyó en su alma que aquello se debía a haber alejado de su reino y de su país. Lo dejaba estar sin preguntarle nada. Al fin un día le dijo: hermano, tu cuerpo enflaquece y su cara amarilla. Y el otro respondió: ay, hermano, tengo en mi interior como una llaga en carne viva. Pero no le reveló lo que le había ocurrido con su esposa. El rey Schahriar le dijo: quisiera que me acompañase a cazar a pie y a caballo, pues así tal vez esparciera tu espíritu. El rey Schahriar no quiso aceptar y su hermano se fue solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín, y habiéndose asomado a una de ellas, el rey Schahriar vio cómo se abría una puerta secreta para dar salida a 20 esclavas y 20 esclavos, entre los cuales avanzaba la mujer del rey Schahriar en todo el esplendor de su belleza, y ocultándose para observar lo que hacían, pudo convencerse de que la misma desgracia de que él había sido víctima, la misma o mayor, cabía a su hermano el sultán. La carta se encontró a un ahogado. Me pregunta usted, señora, si me burlo. ¿No puede usted creer que un hombre no haya sentido jamás amor? Pues bien, no he amado nunca. ¿De qué depende eso? No lo sé, pero no he sentido jamás ese estado de embriaguez del corazón que llaman amor. Jamás he vivido en un sueño, en esa locura, en esa exaltación a que nos lanza la imagen de una mujer, ni me vi nunca perseguido, obsesionado, calenturiento, embebecido por la esperanza o la posesión de un ser convertido de pronto. Para mí es más deseable de todos los encantos, en la más hermosa de todas las criaturas, más interesante que todo el universo. En mi vida he llorado, ni he sufrido por ninguna de ustedes. Tampoco he pasado las noches en vela pensando en una mujer. No conozco ese despertar que su pensamiento y su recuerdo iluminan. No conozco tampoco la excitación enloquecedora del deseo cuando se le espera, y la divina melancolía sentimental cuando ella ha huido, dejando en el cuarto un perfume sutil de violeta de carne. Jamás he amado. Muy a menudo me he preguntado a qué es esto debido, y verdaderamente no lo sé muy bien, aunque llegué a encontrar varias razones. Se refieren a la metafísica y no si las apreciara usted. Analizó demasiado a las mujeres para dejarme dominar por sus encantos. Pide usted 1000 perdones por esta confesión que explicaré. Hay en toda criatura dos naturalezas diferentes, en una moral y otra física. Para amar tendría que descubrir entre dos naturalezas una armonía que no falle jamás. Siempre una de las dos hállase a mayor altura que la otra, unas veces la naturaleza física y otras la moral. La inteligencia que tenemos el derecho de exigir a una mujer para amarla no tiene nada de común con la inteligencia viril. Es más y es menos. Es menester que una mujer tenga el entendimiento franco, delicado, sensible, fino, impresionable. No necesita dominio ni iniciativa en el pensamiento, pero es menester que tenga bondad, elegancia, ternura. Las dos danzarinas. Habla en Damasco, bajo el reinado de Califa Abd el-Malik ben Marwan, un poeta músico llamado Ibn Abu Atik, que gustaba con locas prodigalidades cuando le producían su arte y la generosidad de los emires y de la gente rica en Damasco. Así es que, no obstante las sumas considerables que ganaba, estaba en la inopia
y a duras penas atendía a la subsistencia de su numerosa familia, porque el oro en manos de un poeta y la paciencia en el alma de un amante son como agua en criba. El poeta tenía por amigo a un íntimo de Califa, Abdala, el chambelán, y Abdala, que ya había interesado 100 veces en favor del poeta a los notables de la ciudad, resolvió atraer sobre él incluso el favor de Califa. Un día, pues que el emir de los creyentes estaba en disposición propia a ello, Abdala abordó la cuestión y le describió la pobreza y la indigencia de aquel, a quien Damasco y todo el país de Sham consideraban como el poeta músico más admirable de la época. Y el Abd el Malek confesó: puedes enviármele. Y Abdala se apuró a ir a anunciar a la buena nueva a su amigo, repitiéndole la conversación que acababa de tener con el califa. Y el poeta dio las gracias a su amigo y fue a presentarse en el palacio. Y cuando se introdujo encontró al califa sentado entre dos soberbias danzarinas de pie, que se balanceaban dulcemente sobre su talle flexible, como dos ramas de ban, agitando cada una gracia encantadora, un abanico de hojas de palmera, con el cual refrescaban a su señor, y en el abanico de las danzarinas había escritos con letras de oro de los versos siguientes: el soplo que traigo es fresco y ligero, y juego con el pudor rosado de las especies que acaricio. Soy un velo cándido que oculta el beso de las bocas enamoradas. Soy un recurso preciso para la cantarina que abre la boca y para el poeta que recita versos. Y en el abanico de la segunda danzarina había escritos también en letras de oro y azul los versos siguientes: soy verdaderamente encantador en mano de las bellas, por lo que mi sitio predilecto es el palacio de Califa. Renuncien a tenerme por amigo las que estén en desacuerdo con la gracia y la elegancia, pero también concedo con gusto mis caricias al jovenzuelo flexible y desenvuelto como una esclava hermosa. Y cuando el poeta hubo contemplado aquellas dos maravillas muchachas, sintió el deslumbramiento y un estremecimiento profundo, y de repente olvidó su miseria, sus tristezas. El anillo. Rosa había bostezado varias veces durante la conversación. Faber lo notó, y como siempre se distinguiera por ser un admirador del bello sexo, se ofreció ante la complacencia de todos a narrar un cuento, pero por favor que no sea un cuento rimado, pues solo se les entiende a medias. Pero entonces el grupo se hizo más cerrado. Faber se encaminó en medio de él y comenzó, mientras sus pasos continuaban entre un boscoso declive, la siguiente historia. Había una vez un caballero. Esto comienza con un cuento. Faber retomó su historia. Había una vez un caballero que vivía en lo profundo del bosque, en su antiguo castillo, donde practicaba espirituales contemplaciones y penitencias. Ningún extranjero visitaba al santo varón. Todos los caminos se hallaban cubiertos de tupida hierba, y solo la campanilla, que de tiempo en tiempo hacía sonar en el curso de las oraciones, interrumpía el silencio, dejándose escuchar en la claridad de la noche, adentrándose en la espesura del bosque. El caballero tenía una hija, la cual le inspiraba no pocos sobresaltos a causa de su manera de pensar, de todo diferente a la suya, y cuyo eterno anhelo dirigíase únicamente a las cosas profanas. Por las noches, cuando se encontraba sentadas ante su rueca, él le leía sus viejos libros, las historias maravillosas de los santos mártires. Ella salía a pensar entre sí: pero eran realmente unos tontos, y creían saber mucho más que un anciano padre. Este creía en todos esos milagros. Muchas veces, cuando él estaba ausente, ella hojeaba sus libros y pintaba grandes bigotes sobre las imágenes de los santos. Al oír esto, Rosa saltó una carcajada. ¿De qué te ríes?, preguntó Leontín, un tanto picante. Faber continuó con su relato. Ella era más hermosa e inteligente que todos los demás niños de su edad, por lo que siempre se avergonzaba de jugar con ellos, y quien hablaba con ella creía
estar escuchando a una persona adulta. Con tal conocimiento y elocuencia conversaba con ellos, además sin sentir miedo, riéndose del viejo alcalde, su padre, que le contaba cosas espantosas acerca del genio de agua. Día y noche ella se paseaba en completa soledad por el bosque. Muchas veces, estando en medio del bosque o a la orilla del celeste río, gritaba con la voz agitada por sus risas. El retrato oval, un cuento de Edgar Allan Poe. El castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar por la fuerza, antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara yo la noche al aire libre, era una de esas construcciones en las que se mezclan la lobreguez y la grandeza, y que durante largo tiempo se han alzado cejijuntas en los Apeninos, tan ciertas en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recién abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos suntuosos. Hallábase en una apartada torre del edificio. Sus decoraciones eran ricas, pero ajadas y viejas. Colgaban tapices de las paredes, que engalanaban cantidad y variedad de trofeos heráldicos, así como un número insólitamente grande de vivaces pinturas modernas en marcos con arabescos de oro. Aquellas pinturas, no solamente emplazadas a lo largo de las paredes, sino en diversos nichos que la extraña arquitectura del castillo exigía, despertaron profundamente mi interés, quizá a causa de mi incipiente delirio. Ordené, por tanto, a Pedro que cerrara las pesadas persianas del aposento, pues era ya de noche, que encendiera las bujías de un alto candelabro situado a la cabecera de mi lecho y descorriera de par en par las orladas cortinas de terciopelo negro que envolvían la cama. Al hacerlo, así deseaba entregarme, si no al sueño, por lo menos a la alternada contemplación de las pinturas y al examen de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la descripción y la crítica de aquellas. Mucho leí, e intensamente miré. Rápidas y brillantes volaron las horas, hasta llegar la profunda medianoche. La posición del candelabro me molestaba, pero, para no incomodar a mi amodorrado sirviente, alargué con dificultad la mano y lo coloqué de manera que su luz cayera directamente sobre el hilo. El cambio, empero, produjo un efecto por completo inesperado. Los rayos de las numerosas bujías, pues eran muchas, cayeron en un nicho del aposento que una de las columnas del lecho había mantenido hasta ese momento en la más profunda sombra. Pude ver así, vívidamente, una pintura que me había pasado inadvertida. Era el retrato de una joven que empezaba ya a ser mujer. Miré presurosamente su retrato y cerré los ojos. Al principio no alcancé a comprender por qué lo había hecho, pero mientras mis párpados continuaban cerrados, cruzó por mi mente la razón de mi conducta. Era un movimiento impulsivo a fin de ganar tiempo para pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y someter mi fantasía antes de otra contemplación más serena y más segura. Instantes después volvía a mirar fijamente la pintura. Ya no podía ni quería dudar de que estaba viendo bien, puesto que el primer destello de las bujías sobre aquella tela había disipado la soñolienta modorra que pesaba sobre mis sentidos, devolviéndome al punto a la vigilia. Como ya he dicho, el retrato representaba a una mujer joven, solo abarcaba la cabeza y los hombros, pintados de la manera que técnicamente se denomina vignette, y que se parecía mucho al estilo de las cabezas de Sully. Los brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval, ricamente dorado y afiligranado en estilo morisco. Como objeto de arte, nada podía ser tan admirable como aquella pintura. Pero lo que me había emocionado de manera tan súbita y vehemente no era la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza del retrato. Menos aún cabía pensar que mi fantasía
arrancada de su semisueño, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viviente. Inmediatamente vi que las peculiaridades del diseño, de la viñeta y del marco tenían que haber repelido semejante idea, impidiendo incluso que persistiera un solo instante. Pensando intensamente en todo eso, quedéme tal vez una hora, a medias sentado, a medias reclinado, con los ojos fijos en el retrato. Por fin, satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en el lecho. Había descubierto que el hechizo del cuadro residía en una absoluta posibilidad de vida en su expresión, que, sobresaltándome al comienzo, terminó por confundirme, someterme y aterrarme. Con profundo y reverendo respeto, volví a colocar el candelabro en su posición anterior, alejada así de mi vista la causa de mi honda agitación. Busqué vivamente el volumen que se ocupaba de las pinturas y su historia. Abriendo en el número que designaba el retrato oval, leí en él las vagas y extrañas palabras que siguen. Era una virgen de singular hermosura, y tan encantadora como alegre. Aciaga la hora en que vio y amó y desposó al pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, tenía ya una prometida con el arte. Ella, una virgen de sin igual hermosura y tan encantadora como alegre. Toda luz y sonrisas, y traviesa como un cervatillo, amándolo y mimándolo, y odiando tanto solo al arte que era su rival, temiendo tan solo la paleta, los pinceles y los restantes enojosos instrumentos que la privaban de la contemplación de su amante. Así, para la dama, cosa terrible fue oírle hablar al pintor de su deseo de retratarla, pero era humilde y obediente, y durante muchas semanas posó dócilmente en el oscuro y elevado aposento de la torre, donde solo desde lo alto caía la luz sobre la pálida tela. Mas él, el pintor, gloriábase de su trabajo que avanzaba hora a hora y día a día, y era un hombre apasionado, violento y taciturno, que se perdía en sus ensueños, tanto que no quería ver cómo esa luz que entraba, lívida, en la torre solitaria, marchitaba la salud y la vivacidad de su esposa, que se consumía a la vista de todos, salvo de la suya. Mas ella seguía sonriendo sin exhalar queja alguna, pues veía que el pintor, cuya nombradía era alta, trabajaba con un placer fervoroso y ardiente, bregando noche y día para pintar a aquella que tanto le amaba, y que, sin embargo, seguía cada vez más desanimada y débil. Y, en verdad, algunos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido, como de una asombrosa maravilla, y una prueba tanto de la excelencia del artista como de su profundo amor por aquella a quien representaba de manera tan insuperable. Pero, a la larga, a medida que el trabajo se acercaba a su conclusión, nadie fue admitido ya en la torre, pues el pintor habíase exaltado en el ardor de su trabajo y apenas sí apartaba los ojos de la tela, ni siquiera para mirar el rostro de su esposa. Y no quería ver que los tintes que esparcía en la tela eran extraídos de las mejillas de aquella mujer sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer, salvo una pincelada en la boca y un matiz en los ojos, el espíritu de la dama osciló, vacilante, como la llama en el tubo de la lámpara. Y entonces la pincelada fue puesta y aplicada el matiz. Y durante un momento, el pintor quedó en trance frente a la obra cumplida. Pero, cuando estaba mirándola, púsose pálido y tembló mientras gritaba: «Ciertamente esta es la vida misma», y volvióse de improviso para mirar a su amada. Estaba muerta. Mi nombre es José Antonio Trujano Juárez, del grupo 406. Yo en esta ocasión le voy a leer Romeo y Julieta. Los personajes son Escala, príncipe de Verona; París, pariente del príncipe; Mosteco, Capuleto, un viejo de la familia Capuleto; Romeo, hijo de Mosteco; Mercutio, amigo de Romeo;
Benvolio, sobrino de Mosteco, Teobaldo, sobrino de Capuleto, Lorenzo, Juan, de Oriente de San Francisco, Baltasar, criado de Romeo, Sansón, Gregorio, criado de Capuleto, Pedro, criado de ama de Julieta, Abraham, criado de Montesco, un boticario, 3 músicos, 2 parejas de París, un oficial, la señora de Mosteco, la señora de Capuleto, Julieta, hija de Capuleto, el ama de Julia, ciudadanos de Veronia, alguaciles, guardias, etc. La escena pasa en Verona y en Mantua. Prólogo. En la hermosa Verona, donde accedieron estos amores, 2 familiares, rivales iguales nobles, habían derramado por sus odios mutuos muchas inculpa sangre. Sus inocentes hijos pagaron la pena de estos rencores que trajeron su muerte y al fin su triste amor. Solo dos horas van a durar en la escena este odio celular a la raza. Anteder a la triste enredo y supliréis con nuestra atención lo que falle a la tragedia. Acto 1. Escena primaria. Una plaza de Verona. Sansón y Gregorio con espadas y broqueles. Sansón. A fin mía, Gregorio, que no hay por qué bajar la cabeza. Gregorio. Esa sería convertirnos en bestias de carga. Sansón. Quiero decirte que si nos hostigan debemos responder. Gregorio. Sí. Soltar albarda. Sansón. Yo sí me pica. Fácilmente saltó. Gregorio. Pero no es fácil picarte para que saltes, Sansón. Basta cualquier bosquejo de la casa de los mostecos para hacernos saltar. Gregorio. ¿Quién salta? Se va. El verdadero valor que en quedarse firmemente en su puesto es que se llama saltar y huir. Bueno, maestro. Buenos días, mi nombre es Fátima Bravo Blas, soy del plantel Conalep Los Reyes La Paz 197, del turno matutino del grupo 407. Voy a leer el libro de Romeo y Julieta del autor William Shakespeare con mi hermana. Entran Sansón y Gregorio de la casa de los Capuletos, armados con espada y escudo. Sansón, Gregorio, te juro que no vamos a tragar saliva. Gregorio, no, que tan dragones no somos. Sansón, digo que si no los tragamos, se les corta el cuello. Gregorio, sí, pero no caemos con la soga en el cuello. Sansón, si me provocan, yo pego rápido. Gregorio, sí, pero a pegar no te provocan tan rápido. Sansón, a mí me provocan los perros de los Montesco. Gregorio, provocar es mover y ser valiente, plantarse. Así como te provocan, tú sales corriendo. Sansón, los perros de los Montescos me mueven a plantarme. Con un hombre o una mujer de los Montescos me agarró a las paredes. Gregorio, entonces es que te pueden porque al débil lo empujan contra la pared. Sansón, cierto, por eso las mujeres, seres débiles, las empujan contra la pared. Así que yo echaré de la pared a los hombres de los Montesco y empujaré contra ella a las mujeres. Gregorio, pero la disputa es entre nuestros amos y nuestros sus criados. Sansón, es igual, me portaré como un déspota. Cuidado, cuando haya peleado con los hombres, seré cortés con las doncellas, las desvergaré. Gregorio, desvergar doncellas. Sansón, sí, desvergar o desvirgar, tómalo por donde quieras. Gregorio, por donde lo sabrán las que lo prueben. Sansón, pues me van a probar mientras no se encojan. Y se sabe que soy más carne que pescado. Gregorio, menos mal que si no, serías un merluzo. Saca el hierro que viene de la casa de los Montesco. Entran 2 criados, uno llamado Abraham. Sansón, aquí está mi arma.
tú pelea, yo guardo las espadas. Gregorio, para volverlas tuyas y huir. Sansón, descuida que no. Gregorio, no, contigo no me descuido. Sansón, tengamos la ley de nuestra parte, que empiecen ellos. Gregorio, me podré ceñudo cuando pase por un lado, y que se la tomen como quieran. Sansón, si se atreve, yo les haré burla, a ver si se dejan insultar. Abraham, ¿nos hacéis burla, señor? Sansón, hago burla. Abraham, ¿nos hacéis burla a nosotros, señor? Sansón, tenemos la ley de nuestra parte, si digo que sí. Gregorio, no. Sansón, no, señor, no os hago burla, pero hago burla, señor. Gregorio, ¿buscáis pelea? Abraham, ¿pelea? No, señor. Sansón, mas si la buscáis, aquí estoy yo, criado de tan buen amo como el vuestro. Abraham, mas no mejor. Sansón, pues. Entra Benvolio. Gregorio, di mejor, ahí viene un pariente del amo. Sansón, sí, señor, mejor. Abraham, mentira. Sansón, desenvanáis si sois hombres. Gregorio, recuerda tu mandoble. Pelean. Benvolio, alto bobos, envanáis, no sois lo que hacéis, no sabéis lo que hacéis. Entra Tebaldo. Tebaldo, con que desenvanáis contra míseros esclavos. Vuelve, Benvolio, y afronta tu muerte. Benvolio, estoy pidiendo paz. Envaina tu espada, o ven con ella y intenta detenerlos. Tebaldo, ¿y armado hablas de paz? Odio esa palabra como odio el infierno, y a ti y a todos los Montesco. Vamos, cobarde. Luchan. Entran 3 o 4 ciudadanos con palos. Ciudadanos, palos, picas, portazanas, pegadle, tumbadlos. Abajo con los Capuleto, abajo con los Montesco. Entran Capuleto en bata y su esposa, la señora Capuleto. Capuleto, ¿qué ruido es ese? Dadme mi espada de guerra. Señora Capuleto, dame una muleta. ¿Por qué pedís la espada? Entran Montesco y su esposa, la señora Montesco. Capuleto, quiero mi espada. Allí está Montesco, blandiendo su arma de desafío. Montesco, infame Capuleto, suéltame, vamos. Señora Montesco, contra tu enemigo no darás un paso. Entra el príncipe Daya Scala con su séquito. Príncipe, súbditos, rebeldes, enemigos de la paz, que profanáis el acero de la sangre ciudadana, no escuchan. Vosotros, hombres, bestias, que apagáis el ardor de vuestra cólera con chorros de purpurina que os salen de las venas. Bajo la pena de tormento, arrojad de las manos sangrientas esas mal templadas armas y oíd la decisión de vuestro príncipe. 3 refriegas que, por palabra de nada, vos causasteis, Capuleto, y vos, Montesco, 3 veces perturbaron la quietud de nuestras calles e hicieron que los viejos de Verona prescindiesen de su grave indumentaria y con viejas manos empeñasen viejas armas. Corridas de la paz, por apuretos del odio os corre. Si causáis otro disturbio, vuestra vida será el precio. Por esta vez que todos se dispersen. Vos, Capuleto, habréis de acompañarme. Montesco, venid esta tarde a la Villa Franca. Mi palacio de justicia, a conocer mis restantes decisiones sobre el caso. Una vez más, bajo pena de muerte, dispersaos. Salen todos, menos Montesco y la señora Montesco y Benvolio. Montesco, que se ha renovado el viejo pleito. Dime, sobrino, ¿estabas ahí cuando empezó? Benvolio, cuando llegué, los criados de vuestros adversarios estaban encerrados con vuestros. Desenvainé por separarlos. En esto apareció el fogoso Tebaldo, espada a mano y la blandía alrededor de la cabeza, cubriéndome de insultos y cortándome el aire, que en mí de la silbaba de menosprecio.
Mientras cruzábamos trajos y escapadas, llegaron más y lucharon de uno y otro lado, hasta que el príncipe vino y pudo separarlos. Señora Montesco, ¿y Romeo? ¿Lo has visto hoy? Me alegra el ver que no has estado en esta pelea. Romeo y Julieta de Williams. Verona es el escenario del conflicto histórico entre dos familias tradicionales, los Montesco y los Capuleto, por un infortunio del destino. Romeo y Julieta, ambos hijos únicos, se conocen durante un baile de máscaras y se enamoran perdidamente. Antes del primer encuentro, Romeo está despechado por una tal Rosalinda, miembro de los Capuleto, razón por la cual acude sin invitación a una mascarada en la casa de la familia rival. Pero al llegar, queda deslumbrado por Julieta y a partir de allí hizo todo lo que pudo para estar con alguien que sería su alma gemela. Los Capuleto tenían planes de matrimonio para Julieta y Paris, un renombrado joven de Verona. Sin embargo, ella le da la espalda a los deseos de su familia y sigue su corazón. Romeo se burla, aquel que nunca ha sido herido de nuestras cicatrices. Silencio. Desde aquella ventana las tinieblas. Es Julieta, es el sol en el oriente. Surge espléndido el sol y con tus rayos mata la luna enferma y envidiosa, porque tú, su doncella, eres más clara. No sirvas a la luna que te envidia. Su mano de versal es verde y triste. Ninguna virgen ya lo lleva arrojado. Es ella en la ventana. Es que la amo. Oh, cuánto diera porque lo supiese. Habla, aunque nada dice. No me importa. Me hablan sus ojos. Les respondo a ellos. ¡Qué idea loca! No es a mí a quien hablan. Dos estrellas magníficas del cielo ocupadas en algo allá en la altura y les piden a sus ojos que relumbre. No estarán en su rostro las estrellas y sus ojos girando por el cielo. El fulgor de su rostro empañaría la luz de las estrellas como el sol apaga las antorchas. Si sus ojos viajaran por el silencio, brillarían, haciendo que los pájaros cantaran como si fuera el día y la noche. Ver cómo su mejilla está en su mano. Ay, si yo fuera guante de esa mano y pudiera tocar esa mejilla. Julieta, ay de mí. Romeo ha hablado ahora, ha hablado otra vez. Oh, es un ángel luminoso. En la altura esta noche te pareces como un celeste mensajero alado, que en el éxtasis, echando atrás la frente, contemplan hacia arriba los mortales, cuando pasa entre nubes perezosas y navega en el ámbito del aire. Julieta, oh Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? Reniega de tu padre y de tu madre, de tu nombre. Si tú no quieres hacerlo, pero en cambio tú me juras amor, eso me basta. El solitario del libro Cuentos de locura, de amor y de muerte, del autor Horacio Quiroga. Casim era un hombre enfermizo, joyero de profesión. Bien que no tuviera tienda establecida, trabajaba para las grandes casas, siendo su especialidad el montaje de piedras preciosas. Pocas manos como las suyas para los engarces delicados. Con más arranque y habilidad comercial hubiera sido rico, pero a los 35 años proseguía en su pieza, aderezada en taller bajo la ventana. Casim, de cuerpo mezquino, rostro exsangue, sombreado por la rala barba negra, tenía una mujer hermosa y fuertemente apasionada. La joven, de origen callejero, había aspirado con su hermosura aún más alto enlace. Esperó hasta los 20 años provocando a los hombres y a sus vecinas con su cuerpo. Temerosa al fin, aceptó nerviosamente a Casim. No más sueños de lujo. Sin embargo, su marido hábil, artista aún, carecía completamente de carácter para hacer una fortuna, por lo cual, mientras el joyero trabajaba doblado sobre sus pinzas, ella, de codos, sostenía sobre su marido una lenta y pesada mirada, para arrancarse luego bruscamente y seguir con la vista tras los vidrios al transeúnte de posición que podía haber sido su marido. ¿Cuánto ganaba Casim? No obstante, era para ella. Los domingos trabajaba también a fin de poderle ofrecer un suplemento. Cuando María deseaba una joya, y con cuánta pasión deseaba ella, trabajaba de noche. Después había tos,
y puntadas al costado. Pero María tenía sus chispas de brillante. Poco a poco el trato diario con las gemas llegó a hacerle amar la tarea del artífice y seguía con ardor las íntimas delicadeces del engarce. Pero cuando la joya estaba concluida, debía partir. No era para ella. Caía más hondamente en la decepción de su matrimonio. Se probaba la alhaja deteniéndose ante el espejo. Al fin la dejaba por ahí y se iba a su cuarto. Cassim se levantaba a oír sus sollozos y la hallaba en la cama, sin querer escucharlo. Hago sin embargo cuanto puedo por ti, decía él al fin tristemente. Los sollozos subían con esto y el joyero se reinstalaba lentamente en su banco. Esas cosas se repitieron tanto que Cassim no se levantaba ya a consolarla. ¿Consolarla? ¿De qué? Lo cual no obstaba para que Cassim prolongara más sus velas a fin de un mayor suplemento. Era un hombre indeciso, irresoluto y callado. Las miradas de su mujer se detenían ahora con más pesada fijeza sobre aquella mirada tranquila. «Y eres un hombre tú», murmuraba. Cassim sobre sus engarces no cesaba de mover los dedos. «¿No eres feliz conmigo, María?», expresaba al rato. «¿Feliz? ¿Y tienes el valor de decírmelo? ¿Quién puede ser feliz contigo? No la última de las mujeres, pobre diablo», concluía con risa nerviosa, yéndose. Cassim trabajaba esa noche hasta las 3 de la mañana, y su mujer tenía luego nuevas chispas que ella consideraba un instante con los labios apretados. «Sí, no es una diadema sorprendente. ¿Cuándo la hiciste?» «Desde el martes», miraba él con descolorida ternura, «mientras dormías de noche». «Oh, podías haberte acostado». Inmensos los brillantes, porque su pasión era las voluminosas piedras que Cassim montaba. Seguía el trabajo con loca hambre de que concluyera una vez y apenas adereza la alhaja, corría con ella al espejo. Luego un ataque de sollozos. Todos, cualquier marido, el último, haría un sacrificio para halagar a su mujer. Y tú, ni un miserable vestido que ponerme tengo. Cuando se franquea cierto límite al respecto al varón, la mujer puede llegar a decir a su matrimonio cosas increíbles. La mujer de Cassim franqueó ese límite con una pasión igual por lo menos a la que sentía por los brillantes. Una tarde, al guardar las joyas, Cassim notó que la falta de un prendedor, 5,000 pesos en 2 solitarios. Buscó en sus cajones de nuevo. ¿No has visto el prendedor, María? Lo dejé aquí. Sí, lo he visto. ¿Dónde está? Se volvió extrañado. Aquí. Su mujer, los ojos encendidos y la boca burlona, se erguía con el prendedor puesto. «Te queda muy bien», dijo Cassim al rato. «Guardémoslo». María se rió. «Oh, no, es mío». «¿Broma?» «Sí, es broma, sí». «¿Cómo te duele pensar que podría ser mío? Mañana te lo doy». «Hoy voy al teatro con él». Cassim se demudó. «Haces mal, no podrían verte. Perdería toda confianza en mí». «Oh», cerró ella con labios fastidio, golpeando violentamente la puerta. Vuelta del teatro, colocó la joya sobre el velador. Cassim se levantó y la guardó en su taller bajo la llave. Al volver, su mujer estaba sentada en la cama. «Es decir, ¿qué temes que te la robe? ¿Que soy una ladrona?» No mires así. Has sido imprudente nada más». «Ah, y a ti te lo confían». ¿A ti? «Y cuando tu mujer te pide un poco de halago y quiere, ¿me llamas ladrón a mí? Infame». Se durmió al fin. Pero Cassim no durmió. Entregaron luego a Cassim para montar un solitario, el brillante más admirable que hubiera pasado en sus manos. «Mira, María, qué piedra.
No he visto otro igual. Su mujer no dijo nada, pero Casim la sintió respirar hondamente sobre el solitario. Un agua admirable, prosiguió él. Contará 9 o 10,000 pesos. Un anillo, murmuró María al fin. No, es de hombres, un alfiler. A compás del montaje del solitario, Casim recibió sobre su espalda trabajadora cuánto ardía el rencor y cocotaje frustrado en su mujer. 10 veces que podía interrumpir a su marido para ir con el brillante ante el espejo. Después se lo probaba con diferentes vestidos. Si quieres hacerlo después, se atrevió Casim un día. Es un trabajo urgente. Esperó respuesta en vano. Su mujer abría el balcón. María, te pueden ver. Toma. Ahí está tu piedra. El solitario, violentamente arrancado, todo por el piso. Casim, lívido, lo recogió examinándolo y al hazlo. Luego desde el suelo la mirada a su mujer. Y bueno, ¿por qué me miras así? ¿Se hizo algo tu piedra? No, repuso Casim, y reanudó enseguida su tarea, aunque las manos le temblaban hasta dar lástima. Tuvo que levantarse al fin y a ver a su mujer en el dormitorio, en plena crisis de nervios. La caballera se había soltado y los ojos le salían de las órbitas. Dame el brillante, clamó. Dámelo. No escaparemos. Para mí, dámelo. María, tartamudeó Casim, tratando de desairarse. Ah, rugió su mujer enloquecida. Tú eres el ladrón, el miserable. Me has robado mi vida. Ladrón, ladrón. ¿Y creías que no me iba a desquitar, cornudo? Ajá. Y se llevó las dos manos a la garganta ahogada. Pero cuando Casim se iba, saltó de la cama y cayó, alcanzando a cogerlo de un botín. No importa, el brillante, dámelo. No quiero más que eso. Es mío, Casim miserable. Casim la ayudó a levantarse, lívido. Estás enferma, María. Después hablaremos. Acuéstate. Mi brillante. Bueno, veremos si es posible. Acuéstate. Dámelo. La crisis de nervios retornó. Casim volvió a trabajar en su solitario. Como sus manos tenían una inseguridad matemática, faltaban pocas horas ya para concluirlo. María se levantó a comer y Casim tuvo la solicitud de siempre con ella. Al fin de la cena su mujer lo miró de frente. Es mentira, Casim, dijo. Oh, repuso Casim sonriendo, no es nada. Te juro que es mentira, insistió ella. Casim sonrió de nuevo tocándole con torpe caricia la mano y se levantó para conseguir su tarea. Su mujer, con la cara entre las manos, lo siguió con la vista. Ya no me dices más que eso, murmuró, y con una honda náusea por aquello pegajoso, fofo e inerte que era su marido, se fue a su cuarto. No durmió bien, despertó tarde ya, y vio luz en el taller. Su marido continuaba trabajando. Una hora después, Casim oyó un alarido. Dámelo. Sí, es para ti. Falta poco, María, repuso presuroso, levantándose, pero su mujer, tras ese grito de pesadilla, dormía de nuevo. A las 2 de la mañana, Casim pudo dar por terminada su tarea. El brillante resplandecía firme y varonil en su engarce. Con paso silencioso fue al dormitorio y encendió la veladora. María dormía de espaldas, en la blancura helada de su camisón y de la sábana. Fue al taller y volvió de nuevo. Contempló un rato el seno, que casi descubierto y con una descolorida sonrisa apartó un poco más el camisón desprendido. Su mujer no lo insistió. No había mucha luz. El rostro de Casim adquirió de pronto una dureza de piedra y suspendió
un instante la joya a flor del seno desnudo. Hundió firme y perpendicular como un clavo el alfiler entero en el corazón de su mujer. Hubo una brusca apertura de ojos, seguida de una lenta caída de párpado. Los dedos se arquearon y nada más. La joya, sacudida por la convulsión, el ganglio herido, tembló un instante desequilibrada. Casima esperó un momento y cuando el solitario quedó por fin perfectamente inmóvil, se retiró, cerrando tras de sí la puerta sin hacer ruido. Romeo y Julieta, la obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores en una de las más bellas, de las más selectas que encierra el teatro de Shakespeare, gracia, sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión al amor ardiente que aspira a la correspondencia del amor correspondido que lucha con la contrariedad del amor triunfante y satisfecho que pide improviso el cielo de su ventura. He aquí, en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto que va a entretener de nuestra imaginación y a remontar la sorpresa extasiada y anhelante por las aéreas regiones de lo espiritual, no tan angélica como Desdemona, no tan gentil como Porcia, pero sí más vehemente, más apasionada, más interesante y conmovedora en sus elevados arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello, perfecto, superior, de la más perfecta, superior y bella sensación del alma, haciéndola o bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien irrecusable testimonio de su rara concepción. El eminente poeta la ha enternizado reina entre sus heroínas y le ha ceñido el laurel de su nombre inmortal. Julieta, unificada con Romeo, es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice Mr. Wizard. Lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth, arrastrados por sus infernales consejeros, conforman las tragedias de los celos y la ambición. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo, por más que la docta Pluma de Chateaubriand haya querido consignar diferencias, Shakespeare sobresale sin rival por la proeza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con que trata los sentimientos humanos, así como estos predominan, como se elevan y descienden, como se cambian de merced